Noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. El fuego vuelve a marcar la actualidad en pleno agosto. España vive uno de los veranos más duros de los últimos años, con 40 incendios activos en varias comunidades, 23 de ellos considerados especialmente preocupantes por el gobierno. Miles de vecinos permanecen en vilo mientras las llamas arrasan campos, bosques y áreas habitadas. Ayer se sumaron 500 militares en las labores de extinción en Galicia, Castilla y León y Extremadura, las regiones más afectadas. Solo en Castilla y León hay 26 focos activos tras 9 días de incendios, sobre todo en León, Ávila y Zamora. En Cáceres, el fuego de Jarilla amenaza con extenderse hacia Castilla y León tras casi una semana ardiendo, mientras que en Ariseda se confirmó el origen provocado del incendio. En Galicia, los fuegos mantienen interrumpida la alta velocidad con Madrid por segundo día consecutivo. Por último, un catedrático de Ingeniería Forestal declaró a Europa Press que España dispone de suficientes aviones para la lucha contra los incendios. España tiene más aviones que California por hectárea forestal, por más medios aéreos, ¿no? España ha invertido muchísimo en medios forestales y tenemos muchos medios. Sin embargo, con eso no hemos logrado doblegar el problema. ¿Por qué? Porque el problema está en que la vegetación está creciendo mucho, ese exceso de vegetación nadie lo consume. En la era preantrópica, antes de los hombres, estaban los herbívoros, estaban los incendios que lo consumían. En la época de los humanos, con la agricultura y tal, lo consumíamos nosotros. Ahora, con los bosques abandonados y todo esto, está aumentando y nadie está consumiendo ese exceso de vegetación. Esa es la clave del problema. Si lo fiamos todos a tener cada vez más medios y no gestionamos el exceso de vegetación, lo que vamos a ver es que cada vez nuestros incendios van a ser cada vez más grandes. Pues lo ha resumido muy bien este catedrático de Ingeniería Forestal. El problema es que hay un exceso de vegetación, es decir, de combustible. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues que antiguamente la gente aprovechaba los productos del bosque, se recolectaba madera, se recolectaban rastrojos, se hacían quemas controladas, se desbrozaba las lindes de los bosques, se hacían cortafuegos. Oiga, en tiempos de Franco no había pinar que no tuviera un cortafuegos monstruoso para evitar que los fuegos se extendieran, y el cortafuegos estaba limpio como una patena. No había ni una brizna de hierba. Llegaron los urbanitas ecologistas y entonces empezaron con la matraca de que en realidad la pobre naturaleza pues está ahí sufriendo porque nosotros, el ser humano, somos una especie de plaga y la molestamos. Y empezaron a poner todo tipo de trabas para que la gente hiciera lo que tradicionalmente hacía, que era cuidar su entorno, porque los primeros interesados en que no se queme el bosque de al lado son los que viven allí. Bueno, pues nada, resultado, están todos los bosques hechos un asco, llenos de vegetación, como decía este catedrático, por todas partes, que nadie consume, que nadie quita, que nadie retira. Resultado, pues que de nuevo se vuelve a demostrar que el ecologismo mata. El ecologismo mata precisamente porque se empeña en hacer lo que el hombre ha aprendido durante miles de años a hacer para controlar la naturaleza. El planeta no es una persona, no tiene alma, no sufre. Los que sufrimos somos nosotros, los que morimos somos nosotros. Somos nosotros los que, a base de mucho esfuerzo y durante muchos miles de años, hemos aprendido a domeñar la naturaleza para poder vivir cada vez mejor, para estar cada vez menos sometidos a las consecuencias de las desgracias naturales y para poder prosperar en medio de una naturaleza hostil, porque la naturaleza es hostil. Es bonita cuando la tenemos controlada, cuando se desata la furia de la naturaleza. Vamos, a la naturaleza sí que le importamos los humanos un soberano pepino. Si mañana desaparecemos todos, la naturaleza continúa estando ahí. Por tanto, nos corresponde a nosotros protegernos frente a lo que pueda pasar como derivada de desastres de carácter natural o provocado, como estamos viendo ahora con esta ola de incendios donde llevamos ya más de 30 detenidos, hay otros 80 investigados y donde se confirma cómo en varios de los fuegos la motivación es económica. En un caso, en Extremadura, se ha conocido ayer, porque querían hacer una quema controlada para tema cinegético, para aprovechar la caza luego del lugar.
en Ávila un trabajador de extinción de incendios que provoca un fuego para poder luego tener más trabajo y cobrar más. Bueno, pues ante todo eso lo que tenemos que hacer es precavernos. Y antes la gente se precavía, antes la gente cuidaba perfectamente de su entorno. Cuando se deja de cuidar del entorno, cuando empiezan con las paridas ecologistas, bueno, pues entonces se desata un fuego y ese fuego crece sin control, porque no hay nada que le impida seguir devorando todo aquello que se ha dejado ahí, porque las trabas burocráticas impiden quitarlo. Bueno, pues nada, ya llevamos 4 muertos, ya llevamos cerca de 160.000 hectáreas arrasadas este año. Pues va siendo hora de que mandemos a esparragar a todos aquellos que se empeñan en idealizar la naturaleza y ponerla por encima del hombre. La naturaleza está por debajo del hombre. Somos nosotros los que tenemos que dominarla, aprovecharla y utilizarla para ser cada vez más libres y más prósperos y menos sometidos a las contingencias de la vida. En fin, ayer cumbre pues histórica en la Casa Blanca. Nunca había habido una cumbre en la Casa Blanca con tantos presidentes de gobierno o personajes con cargo equivalente, tipo el secretario general de la OTAN y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Y la verdad es que fue una cumbre que dejó momentos enormemente interesantes y que deja un análisis que yo creo que merece la pena. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió ayer en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir posibles vías de solución a la guerra en Ucrania. Al encuentro asistieron también líderes europeos y representantes de la OTAN. El periodista David Alandete resumió en X 5 claves de la cita. Primero, una foto a puerta cerrada muestra a Trump y Zelensky revisando un mapa de Ucrania y, según una delegación, el mandatario estadounidense habría sugerido ceder territorios ocupados por Rusia, incluida Crimea y el Donbass. En segundo lugar, un micrófono abierto captó a Trump diciendo a Emmanuel Macron, el presidente francés, que ve posible un acuerdo. Creo que quiere llegar a un pacto, ¿te lo puedes creer?, dijo Trump, lo que refleja su confianza en cerrar la negociación en pocas semanas. La tercera clave es que Trump se habría dado un plazo de 1 a 2 semanas para anunciar un entendimiento y después convocar una cumbre trilateral con Vladimir Putin y Zelensky para escenificar un acuerdo histórico. Como cuarta, el presidente, que no descartó públicamente enviar tropas estadounidenses a Ucrania, que esto implicaría un giro de gran calado y una intervención directa de Washington en la guerra. Por último, según la delegación alemana, Trump incluso se levantó de la mesa para llamar personalmente a Putin, dejando en espera a los líderes europeos en un gesto que reflejaría la urgencia con la que busca encauzar las negociaciones. Bueno, lo primero que habría que decir sobre la foto de ayer en la Casa Blanca es que, pues, podríamos haberla tenido hace 6 meses. Si se fijan ustedes, lo que ha salido de la cumbre, pues es un proyecto de tratado de paz donde básicamente se están discutiendo 3 cosas. 1, ¿dónde se va a trazar la nueva frontera? Es decir, lo de las fronteras anteriores de Ucrania, las fronteras anteriores a 2014, es decir, a la primera invasión rusa, ya ha quedado olvidado, ya se da por sentado que Putin, por supuesto, se va a quedar lo que se quedó estando Obama en el poder en el año 2014. Recuerden ustedes que con Obama en el poder se produce la primera invasión de Ucrania y Putin se queda pues con Crimea y con una parte relativamente pequeña del este de Ucrania. Después de la segunda invasión, que se produce con Biden, pues la frontera se ha movido hacia el oeste y en estos momentos Putin domina buena parte del este de Ucrania. Antes de esta segunda invasión, esa parte del este de Ucrania que ahora Putin ha ocupado, pues estaba ocupada por milicias prorrusas
y bueno, pues era una parte que realmente no controlaba el gobierno de Kiev, el gobierno ucraniano. Había una guerra no declarada, pero desde luego bastante cruenta, entre esas milicias prorrusas y el gobierno ucraniano de Zelensky. Hace 6 meses, pues bueno, esa es la primera de las cosas, la frontera, ¿dónde va a quedar? La segunda cosa, el levantamiento de sanciones. Rusia quiere que el Tratado de Paz, lógicamente, venga acompañado de un levantamiento de sanciones. Y tercera cosa, las garantías para Ucrania. Ucrania está dispuesta a firmar la paz, pero Ucrania no se fía de que Putin no vuelva a atacar por tercera vez el país, y tiene toda la razón en no fiarse y quiere garantías. Putin no quiere que Ucrania entre en la OTAN, y entonces una de las soluciones sería que, por cierto, lo planteó Meloni hace ya tiempo, sería que hubiera una garantía a Ucrania similar a la del artículo 5 de la OTAN, es decir, si atacan a Ucrania salimos en su defensa, pero sin que Ucrania ingrese formalmente en la OTAN. Entonces esa variante de la protección, de las garantías para Ucrania, pues tiene distintas alternativas. Podría ser Estados Unidos directamente el que actuara de garante, como por ejemplo pasa en Taiwán. Estados Unidos es garante de la independencia de Taiwán, Taiwán no pertenece a la OTAN. Podría ser que fuera lo que llaman la coalición de voluntarios, es decir, distintos países europeos que se ofrezcan como garante a Ucrania. Habría distintas soluciones, pero el caso es que parece factible el que se pueda llegar a un entendimiento que iría acompañado pues de otros pactos que Estados Unidos pueda haber hecho con Rusia, desarrollos comerciales conjuntos, proyectos conjuntos de otro tipo y reparto de esferas de influencia, donde entra el asunto, por ejemplo, de lo que parece ser la próxima caída del gobierno venezolano. Parece que Trump está dispuesto a limpiar el patio trasero de Estados Unidos. Luego hablaremos de ello. Pero el asunto es el siguiente, que todo esto que estamos hablando ahora, como resultado de esta cumbre con tanto jefe de Estado en la Casa Blanca, pues era la propuesta de Trump desde el principio. Es decir, que había que parar la guerra, había que aceptar que las fronteras de 2014 iban a quedar modificadas y había que poner fin a la sangría de soldados. ¿Pero qué pasaba hace 6 meses? Pues que hace 6 meses Trump acababa de llegar a la Casa Blanca y todavía en el resto del mundo occidental pues le veían como el imbécil de piel color naranja que ha llegado por allá usurpando un puesto que en realidad no le corresponde porque es un patán. Esa era más o menos la actitud. Hace 6 meses no valía esta solución, ahora sí vale. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado es que en estos 6 meses Trump ha demostrado una cosa muy simple. ¿Quién manda? Trump ha dejado claro, a través de las presiones de carácter comercial, que la primera potencia del mundo es Estados Unidos, que la primera potencia del mundo económicamente y militarmente es Estados Unidos, y que por tanto pues el que ocupa la Casa Blanca, si verdaderamente ocupa el poder, pues no es que tenga mucho que decir, es que es casi el único que tiene algo que decir. Y de 6 meses a esta parte, pues lo que ha sucedido es que los aliados europeos están más suaves que un guante. Estos días pasados, en las declaraciones públicas, pues tanto Merz como Starmer pues agradecían muy ampulosamente a Trump sus esfuerzos en pro de la paz. Ayer hacían lo mismo el secretario general de la OTAN y el primer ministro finlandés. Vamos, que están todos pues muy apaciguados si comparamos
con hace 6 meses. Hasta Zelensky está mucho más apaciguado. Recordarán ustedes la primera visita a la Casa Blanca, que fue un auténtico desastre. Ayer se presentó Zelensky pues con un traje y no con su uniforme de campaña con el que normalmente comparecía ante los medios, y se presentó con un traje porque le dijeron que para asistir a la reunión era imprescindible traje por la cuestión de mantener las formas. Y se presentó con un traje hecho con la misma tela con la que están hechos los trajes de los soldados en Ucrania, es decir, bueno, pues un gesto simbólico de apoyo a sus soldados, que está muy bien y que no está reñido con el respeto debido al presidente de los Estados Unidos, cuya casa estás visitando. Al final todo eran risas ayer, todo era buen rollete, tan distinto de lo que han sido las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania y Estados Unidos y la Unión Europea en los primeros meses. Al final, pues nos guste o no nos guste, el actual presidente americano pues es el emperador del mundo occidental. Si a alguien no le gusta, pues lo siento mucho. Puede que haya alguien a quien la ley de la gravedad le moleste, pero eso no va a impedir que la ley de la gravedad siga operando. ¿Va a haber acuerdo de paz? Pues muy posiblemente. Luego escucharemos unas declaraciones de Zelensky tras la cumbre que indican por dónde van a ir los tiros y que es muy posible que tengamos el acuerdo de paz. El acuerdo de paz pues beneficia a todo el mundo, beneficia a los ucranianos, que dejarán de ver cómo siguen perdiendo hombres en el frente y siguen retrocediendo a poquito y cediendo territorio a los rusos. Beneficiará a los rusos, que dejarán de perder hombres en el frente y de perder dinero por las sanciones, y beneficiará a todo el mundo occidental, porque se acabará con un foco de tensión, ojo, y de corrupción brutal. Como algún día metamos mano a dónde ha ido a parar todo el dinero de la ayuda a Ucrania, pues probablemente las golfadas de aquí del Partido Socialista se queden cortas. Recordemos que en la propia Ucrania se han denunciado las corruptelas y que ha habido un follón recientemente con manifestaciones por primera vez en la calle contra Zelensky por haber quitado las leyes anticorrupción por haber acabado con la independencia de los organismos anticorrupción que hasta ese momento había. Luego ha tenido que rectificar Zelensky aquella decisión, pero vamos, corrupción la ha habido, y muy posiblemente de enorme tamaño. Y quizá por eso algunos en Europa Occidental estaban tan interesados en que continuara la rueda de la corrupción. Al final, pues toda esa ayuda que se canalizaba a Ucrania, ¿quién la canalizaba? Pues una serie de ONGs. ¿Y qué son las ONGs? Pues pozos sin fondo, donde mete la mano todo el mundo para llevarse todo lo que puede, y lo que al final llega a los verdaderos destinatarios de la ayuda es una porquería. Bueno, luego hablaremos más de esta cumbre en la Casa Blanca y del posible acuerdo de paz. Pero vamos ahora con otro acuerdo. El PP ayer anunció que va a pactar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional en el Senado. El Partido Popular se ha mostrado dispuesto a negociar con el PSOE la renovación parcial del Tribunal Constitucional prevista antes de que finalice el año, para relevar a 4 de sus magistrados, entre ellos el presidente Cándido Conde Pumpido. La formación conservadora insiste en que no permitirá que este continúe atrincherado al frente de la institución. En una rueda de prensa en la sede nacional del partido, la portavoz parlamentaria Esther Muñoz recordó que el PP siempre ha cumplido los plazos, dejando entrever así la disposición a alcanzar un acuerdo con los socialistas en el Senado, cámara encargada de la renovación, que debería concretarse antes de que acabe el año, según informa Europa Press. Primero debemos conocer cuál es el planteamiento del señor Conde Pumpido, subrayó Muñoz. Lo que sí puedo asegurar es que el Partido Popular no va a permitir que siga en el cargo. Si la intención del gobierno es mantenerle parapetado en el Tribunal Constitucional, que no cuenten con nosotros, concluyó la portavoz popular. Bueno, ayer Esther Muñoz hizo un ejercicio de disfraz de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues que Conde Pumpido, como ya les informamos en estos micrófonos, ha enviado
un escrito a la mesa del Senado recordando que su mandato, el de Conde Pumpido y el de otros 3 miembros del Tribunal Constitucional, finaliza en diciembre. Por tanto, Conde Pumpido le ha dicho al Senado: procedan a renovar estos 4 puestos. Así que Conde Pumpido no tiene ninguna intención de atrincherarse en el cargo, como dice doña Esther Muñoz, porque es el mismo el que ha solicitado que se tramite ya su relevo. ¿Cuál es el problema? Pues que esos 4 magistrados cuyo mandato caduca en diciembre son 2 del denominado sector progresista, 2 del denominado sector conservador. Habría que nombrar en el Senado a otros 4 que les sustituyan. ¿Cuál es el problema? Pues que para hacer el nombramiento hace falta un 60% de los senadores. O tienen el voto del 60% de los senadores o no pueden ser elegidos los sustitutos. Y la única manera de poder obtener ese 60% de voto de los senadores es poniéndose de acuerdo PP y PSOE. Por tanto, ¿cómo será esa renovación? Pues los 2 magistrados conservadores y 2 progresistas que ahora terminan su mandato se verán sustituidos por otros 2 conservadores y otros 2 progresistas que terminan su mandato. Ayer sale Esther Muñoz a decir esa cosa tan peculiar de que no van a permitir que el Conde Pumpido se atrinchere. Vamos, lo que está haciendo es preparar el terreno para que no le den de palos al PP en diciembre, cuando vote junto con el PSOE la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Si yo fuera un antipepero furibundo, pues entonces me pondría a decir: canallas, PP, vais a llegar a otro acuerdo con el Partido Socialista en diciembre. Pero en realidad, la triste realidad es que en el Senado no hay ninguna manera de elegir a 4 magistrados sustitutos de aquellos cuyo mandato termina, más que poniéndose de acuerdo PP y PSOE, con lo cual, en esta ocasión, como excepción, pues tendrán que ponerse de acuerdo el PP y el PSOE. Con una única salvedad. Ojo, y esto es importante. Si resulta que hay elecciones antes de elegirse a los 4 sustitutos, entonces en el Senado podría variar la correlación de fuerzas. Imaginemos, por ejemplo, que el Partido Socialista se hunde lo suficiente como para que el PP, junto con Vox, junto con UPN, junto con, yo qué sé, alguna otra fuerza por ahí no estrictamente Frankenstein, logran tener el 60% de senadores. Bueno, pues entonces ya sí que se podría sustituir a los 4 cuyo mandato ahora termina por otros con otra correlación de fuerzas. Por ejemplo, 4 conservadores. Es decir, si a la vuelta de verano hubiera elecciones, entonces debe posponerse todo el asunto hasta que se hayan celebrado las elecciones. Así que yo pediría al PP que procure no apresurarse. El mandato de Pumpido y otros 3 termina en diciembre. Sustituirlos por otros 4 con la misma correlación de fuerzas no lleva a ninguna parte. Es decir, seguiría habiendo la misma distribución de sanchistas y antisanchistas dentro del Tribunal Constitucional. Así que quizá fuera bueno que esa elección de los sustitutos se celebre después de las próximas elecciones, que a lo mejor están cerca, ¿no? Hombre, si van a ser en 2027, pues no. Pero no sé, con Sánchez todo puede pasar, incluido que convoque ahora en este último trimestre del año. Yo le veo muy tocadito. Si eso es así, entonces mejor dejemos la renovación para después de renovado el Senado tras unas elecciones. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Teníamos otras 2 noticias que comentar en este bloque, pero como me enrollo más que las persianas, pues no nos ha dado tiempo a comentarlo. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio.
Una nueva generación de analgésicos promete revolucionar el tratamiento del dolor crónico que afecta hasta 1 de cada 4 adultos y deteriora gravemente su calidad de vida. Investigadores han descubierto que el dolor crónico se debe al fallo de un sistema natural que apaga la alarma del dolor agudo, controlado por corrientes de potasio en el tronco encefálico que no se activan correctamente. Estados Unidos acaba de aprobar el compuesto de la suzetrigina, el primer analgésico no opioide en 25 años que actúa sobre canales específicos en las neuronas del dolor, mientras otros fármacos similares avanzan hacia ensayos clínicos. Estos hallazgos permiten desarrollar tratamientos más específicos y eficaces que los analgésicos tradicionales, abriendo una nueva era en el manejo del dolor crónico. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.